Hola, yo soy Rafa y hoy vamos a ver y a conocer muy en profundidad toda la vida y trayectoria de Mercedes Sosa. Si quieres conocer datos y curiosidades que quizá en otros sitios no te lo hayan contado, te aconsejo que te quedes hasta el final porque es un vídeo muy interesante. Heide Mercedes Sosa, considerada como la mayor exponente del folclore argentino y una de las cantantes más importantes de la música popular de Latinoamérica, nació el 9 de julio de 1935 en San Martín de Tucumán. En esa fecha se conmemora justamente el aniversario de la independencia de 1816, que también fue firmada en Tucumán. Mercedes fue la tercera de los hijos de unos humildes diagüitas calchaquíes. Su padre trabajaba en la industria azucarera y su madre ejercía como asistenta en la limpieza de diferentes casas. La familia había acordado llamarla Marta Mercedes, pero su padre, al inscribirla en el registro civil y al parecer por olvido, lo hizo como Heide Mercedes. A pesar de ello, en el ámbito familiar se la nombró siempre como Marta, aunque para el gran público fue siempre Mercedes Sosa, la negra Sosa. Sus padres eran fervorosos peronistas, por lo que para celebrar el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, viajaron gratuitamente en el tren hasta Buenos Aires. Precisamente ese día se llevaron a cabo unos actos en el colegio de Martita y la directora le encargó que encabezara el coro para interpretar el himno nacional argentino, tal como le pidieron. Cantó muy fuerte y al terminar recibió grandes elogios. Aunque siempre sintió un tremendo pánico escénico, Marta, con su cabello de color azabache, profundos ojos negros y facciones indígenas, se presentó al certamen, aunque por temor a que se enteraran sus padres, lo hizo con el nombre de Gladys Osorio, cantando Triste Estoy, de Margarita Palacio, con el que ganó el primer premio, consistente en 2 meses de actuaciones en la emisora. Con 15 años y a escondida de su familia continuó actuando en la radio, hasta que un día su padre, al enterarse, le dijo: ¿te parece bien que una muchacha criada y preparada para ser una señorita ande metida en la radio? Mírame a los ojos, hija. Te felicito. Gladys Osorio. A partir de ese momento se dedicó al canto con el nombre de Mercedes Sosa. Sus actuaciones las efectuaba en el circo de los hermanos Medina, en fiestas organizadas por el peronismo y sobre todo en la radio, donde interpretaba boleros en el conjunto de los hermanos Herrera, que dirigía Tito Cava. En 1957, Mercedes se casó con el músico Manuel Óscar Matus, en lo que siempre afirmó que fue un flechazo desde el momento en que le conoció. El matrimonio se trasladó entonces a la ciudad de Mendoza, famosa por sus excelentes vinos, y fue allí donde tuvieron a su hijo Fabián. Al poco tiempo establecieron una colaboración artística con el locutor Armando Tejada Gómez, que llegaría a ser de una gran trascendencia en la profesión de la cantante. Mendoza se convirtió, junto a Tucumán y Buenos Aires, en uno de los lugares preferidos por Mercedes, que ella solía decir: en Mendoza está mi felicidad, me hice mujer, nació mi hijo y me realicé artísticamente, y Tucumán es mi cuna. También sentía un gran aprecio por Montevideo, donde por primera vez fue trasladada como una gran artista cuando actuó en el Canal 12 y en radio El Espectador. Los inicios de Mercedes Sosa en el mundo de la canción coincidieron con un momento en el que el tango, de gran arraigo y popularidad en Buenos Aires, estaba siendo amenazado por la música de origen folclórico, como consecuencia de la llegada a la capital argentina de personas procedentes de las provincias y del campo. Todo ello favoreció la proyección de La Negra, que se presentó ante el público interpretando canciones con raíces rurales, acompañándose casi siempre de su inseparable timbal. Su primer álbum lo grabó en 1962 con el título de La voz de la zafra, la siega de caña de azúcar, que no gozó de gran repercusión. Más tarde, ese mismo disco se volvió a editar con el nombre de Canta Mercedes Sosa.
El 11 de febrero de 1963, en el Círculo de Periodistas de Mendoza, Mercedes, con la presencia de su esposo, el poeta Armando Tejada Gómez y Tito Francia, fundaron el movimiento del nuevo cancionero, que a nivel popular se presentó como una corriente renovadora del folclore argentino. Pese a tener que vencer y luchar contra prejuicios ideológicos y culturales, La Negra siempre se mantuvo fiel a los principios del nuevo cancionero, seleccionando las letras de sus canciones con seriedad para que tuvieran una expansión hispanoamericana, un vínculo con el pueblo y diálogo constante con los jóvenes autores en cualquiera de sus facetas musicales, el rock, el tango, el pop. Su esposo se separó de ella en 1965, dejándola sola con un hijo de 6 años, en una situación bastante precaria. Este inesperado revés emocional la marcó para el resto de su vida. Muchos años después, Mercedes declaró: "Yo no dejé ese matrimonio, él me dejó. Me abandonó con mi chiquito Fabián. Una chica tucumana se casa para toda la vida. Eso me destruyó". Como consecuencia de su separación, Mercedes Sosa se ubicó en Buenos Aires, ciudad que la amó y la consideró como suya, en la que grabó su segundo disco, Canciones con Fundamento, que al igual que sucediera con su primer álbum, pasó sin pena ni gloria, para posteriormente convertirse en una de las bases importantes del nuevo cancionero. Sorprendentemente, en el mes de enero de ese mismo año, La Negra consiguió triunfar entre el gran público. Fue en Cosquín, provincia de Córdoba, con motivo de la celebración de la 5ª edición de su festival folclórico. El gran cantautor Jorge Cafrune, sin permiso de los organizadores del evento y a la iniciativa propia, hizo subir al escenario a Mercedes, presentándola al público de esta forma: "Sé que me voy a llevar un tirón de orejas por parte de la organización, pero quiero que escuchen el canto purísimo de esta revelación tucumana llamada Mercedes Sosa". Mercedes, acompañada únicamente de su bombo, interpretó Canción del Derrumbe Indio, de Fernando Figueredo, un canto en alusión a la conquista española. Antes de que finalizara su actuación, el público la interrumpió con sus aplausos, convirtiéndose en la gran sensación del festival. A raíz de su triunfo en Cosquín, llegó la oferta de la discográfica Polygram para grabar su tercer álbum, Yo no canto por cantar, que la catapultó a la fama. Mercedes jamás olvidó sus raíces. Prueba de ello son los discos en los que puso voz a varios compositores tucumanos, como el Chivo Valladares, Pepe Núñez, Pato Gentinelli o los hermanos Núñez con su inmortal Tristeza. La Negra inició en 1967 una triunfante gira por Europa y Estados Unidos. Un año más tarde lanzó el álbum Con Sabor a Mercedes Sosa, que contenía Al Jardín de la República, dedicado a su Tucumán, tema que siempre incluyó en su repertorio. Mercedes no dejó de grabar discos y su fama se extendió por el mundo entero. En 1969 publicó el disco Mujeres Argentinas, que incluía Alfonsina y El Mar, cuyo tema se convirtió en un gran éxito. En la primavera de ese mismo año se presentó por primera vez en Chile, donde grabó 2 canciones de 2 autores chilenos, Gracias a la vida, de Violeta Parra, y Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, tristemente torturado y asesinado en su país años más tarde. Durante el gobierno de Salvador Allende en Chile, como tributo a la cantautora chilena, grabó Homenaje a Violeta Parra, con el que alcanzó un gran éxito. Debutó por primera vez en España en enero de 1973, durante la dictadura del general Francisco Franco. Fue en el Palacio de los Deportes de Barcelona y el régimen prohibió que se efectuara ningún tipo de publicidad. No obstante, el recinto se llenó de un público deseoso de oír a Mercedes Sosa, hasta tal punto que la artista, durante su intervención, lloró de la emoción. Con el golpe de estado de Pinochet en Chile en 1973, Mercedes declaró que no volvería a cantar en ese país hasta que cesara la dictadura. Mercedes Sosa, desde su juventud, nunca ocultó su tendencia peronista y que en la década de los 60 se había afiliado al Partido Comunista, por lo que tras la sublevación militar en Argentina, el 24 de marzo de 1976, sus discos fueron vetados y ella
formó parte de las listas negras de la dictadura. Cuando en 1977 el país vivía un clima tremendamente opresivo, La Negra, con su álbum Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui, le rindió un homenaje al cantor y compositor argentino. En 1978, con motivo de un concierto suyo en la bonaerense ciudad de La Plata, fue apresada en pleno escenario junto al público asistente. La pena que se le impuso fue que podía entrar y salir del país, pero con la expresa prohibición de no cantar. En febrero de ese mismo año, de un tumor en la cabeza, falleció su segundo esposo y representante, Francisco Pocho Macitelli. Con él había convivido 13 años. Fueron unos momentos muy angustiosos para La Negra Sosa, quien declaró que había sido una loca viajando con su bombo y que en más de una ocasión había pensado en el suicidio. Entre 1979 y 1982 vivió exiliada en París y Madrid, donde no dejó de registrar temas relacionados con Latinoamérica, algunos de ellos haciendo alusión al exilio, como La Flor Azul, Cuando me acuerdo de mi país o Los Mareados, que fue el primer tango grabado por la artista. Tras la Guerra de las Malvinas y poco antes de que el régimen militar iniciara el traslado del poder a un gobierno civil, la cantante regresó a Argentina en febrero de 1983 para actuar junto a numerosos exponentes de diferentes corrientes de la música nacional, como el tango, el rock y el folclore. Fueron 13 conciertos que llenaron a rebosar el Teatro Ópera de Buenos Aires y que se convirtieron en una reivindicación contra la dictadura. De ellos nació un doble disco en vivo con el título de Mercedes Sosa en Argentina. Cabe resaltar que en esas actuaciones se fraguó el inicio de una aproximación histórica entre el rock y el folclore, cuando Mercedes Sosa cantó junto al rockero Charly García Cuando ya me empiece a quedar solo. Recobrada la democracia el 10 de diciembre de 1983, Mercedes Sosa se estableció en Argentina, donde como siempre vivió implicada en la defensa de los derechos humanos y la libertad. En noviembre de 1994 grabó Gestos de Amor, que se convirtió en disco de platino. Al mes siguiente, en el segundo concierto de Navidad, una iniciativa por la paz del Papa Juan Pablo II, Mercedes Sosa actuó en la Sala Nervie del Vaticano, representando a las voces de América, donde también participaron, además de la soprano Renata Scotto y el tenor español Alfredo Kraus. Con motivo de la elección en 1995 del represor Antonio Domingo Bussi como gobernador de la provincia de Tucumán, La Negra Sosa manifestó que no volvería a cantar más en la tierra donde la vio nacer. 4 años después, Bussi dejó de gobernar y Mercedes, a los pocos días, volvió a actuar en Tucumán, manifestando: tal como hace años decidí no cantar más en Chile mientras gobernara Pinochet, lo mismo he hecho aquí durante el mandato de Bussi. Viva Tucumán -1. 9 años más tarde, en 2008, Bussi fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes contra la humanidad. Sus últimos trabajos fueron Cantora, un doble álbum de 34 canciones que interpretó a dúo con prestigiosos cantantes iberoamericanos y que terminó con el himno nacional argentino, y Cantora 2, un segundo volumen realizado a mediados del 2009, donde repitió dueto con 35 cantantes nacionales e internacionales de la talla de Joan Manuel Serrat, Shakira, Diego Torres, Gustavo Cerati y Alberto Spinetta. Debido a una disfunción renal agravada por un fallo cardiorrespiratorio, el 18 de septiembre de 2009, Mercedes Sosa ingresó en el Sanatorio de la Trinidad del popular barrio de Palermo, de Buenos Aires. Según su médico personal, Mercedes, desde hacía más de 30 años, padecía una enfermedad denominada Chagas-Maza. El 2 de octubre entró en estado crítico, teniendo que ser inducida a un coma farmacológico. Falleció el día 4 de octubre a los 74 años de edad. A lo largo de su carrera, publicó más de 50 álbumes y colaboró con los artistas nacionales e internacionales más importantes del mundo. Mercedes Sosa.